Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir con nuestro estudio, con nuestro paseo por las Sagradas Escrituras, siguiendo hablando del cristianismo y ahora de los mitos que hay en torno a la Biblia y la interpretación de la Biblia. Hoy llegamos al mito número 8. El mito número 8 dice más o menos así, que los creyentes, el pueblo de Dios, siempre ha creído lo mismo a lo largo de la historia. O sea, siempre se ha entendido la Biblia de la misma manera. Bueno, lamento decepcionarte, como yo siempre digo, no te quiero amargar el día, pero esto es un mito. No siempre se ha entendido la Biblia de la misma manera. Me voy a centrar solamente, teniendo en cuenta que la Biblia se empezó a escribir 1500 años antes de Jesucristo. El último libro de la Biblia se escribió en el 100, hacia el 100 después de Cristo, periodo de 1600 años, y llevamos 2000 años de cristianismo. Yo me voy a centrar en estos últimos 2000 años, ¿no? Los 2000 años del cristianismo, para hablar un poco acerca de esto. En primer lugar, aclarar algo. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es inamovible, la palabra de Dios es eterna. Y el mensaje de Dios, el mensaje de Dios para nosotros, en todo lo que tiene que ver con su propósito salvador, ese mensaje siempre es permanente. El propósito de Dios, como dice Pablo también, toda escritura es inspirada por Dios a fin de preparar al ser humano para toda buena obra. Ese propósito, claro que ese se mantiene a lo largo del tiempo. Dios nos ha querido hablar para ayudarnos a vivir una vida mejor, para que tengamos una vida más abundante. También es cierto que todo lo que Dios habló lo hizo a través de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero como venimos diciendo, el hecho de que la Biblia sea inspirada, que los profetas hablen inspirados, no significa que una lectura literal, sin tener en cuenta una serie de elementos, nos da una interpretación correcta. Lo mismo pasa cuando nosotros pensamos en las creencias y creemos que el pueblo de Dios siempre ha entendido la Biblia de la misma manera. Y esto es un mito. Voy a poner simplemente algunos ejemplos para ver de qué se trata esto. Y luego vamos a tratar de extraer alguna conclusión. Porque si algo creo que es importante que tengamos en cuenta y que cultivemos es la humildad. Humildad al leer la palabra de Dios, humildad al interpretar la palabra de Dios, humildad al compartir la palabra de Dios, humildad a la hora de ver a otros que no entienden la Biblia como yo, no la predican como yo, no la viven como yo, para juzgarlos, criticarlos o condenarlos, ¿no? Hay que ser muy humildes a la luz de la palabra de Dios, porque finalmente, como me dijo hace muchos, pero muchos años, un venerable profesor de teología, director del seminario mayor de la ciudad donde yo vivía, a donde mi madre me llevó preocupada porque yo leía la Biblia. Mi madre me llevó ante un doctor en teología egresado de la Pontificia Universidad de Salamanca para que él me cambiara las ideas y luego de hablar un rato con este hombre me dijo, has seguido el mejor camino, el de buscar a Jesús y el de que tu vida sea guiada por la palabra de Dios. Yo no te voy a decir que cambies, no soy un maestro, porque a la luz de la palabra todos somos alumnos. ¿Qué lección me dio hace más de 40 años este hombre? A la luz de la palabra somos todos alumnos y estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos madurando. Nunca terminamos de comprender la profundidad de la palabra de Dios. Hay que ser humildes. Muy bien, dicho esto, yo quiero aclarar aquí algunas cosas. Si tú vas, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, al capítulo 20 de Apocalipsis, vas a ver que habla de un ángel que desciende del cielo, tiene una llave, la llave del abismo, tiene una gran cadena, va a prender al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años, lo va a atar por 1000 años, y lo arroja al abismo, pone un sello para que no pueda engañar a las naciones, y dice que cuando se cumplan los 1000 años debe ser soltado por un poco de tiempo. Muy bien, el milenio. Hablemos del milenio. Interesante tema. ¿Crees que los cristianos siempre han creído lo mismo acerca del milenio? Pues lamento decirte que no. Si nosotros rastreamos los documentos que escribieron los primeros cristianos, comentarios bíblicos, sermones, cartas, bueno, toda esa cantidad de documentos históricos para poder reconstruir el cristianismo desde la época de los apóstoles hasta nuestros días, nosotros comprendemos que los primeros cristianos no entendían el milenio quizás como tú lo entiendes, como tú lo comprendes. ¿Qué creían los primeros cristianos de Apocalipsis 20 acerca del milenio? Pues bien, ellos creían que cuando vino Jesús a esta tierra,
a través de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, Él ató a Satanás. Él venció a Satanás y lo ató por 1000 años. Y ellos entendían que el milenio había comenzado con la vida de Jesús. Y que al terminar el milenio, ese Satanás que estaba atado sería desatado. Y ahí se produciría una serie de catástrofes y finalmente vendría Jesús por segunda vez en gloria y majestad a buscar a su iglesia y a destruir a Satanás en ese lago de fuego y azufre del cual habla también Apocalipsis capítulo 20. Pues bien, eso creían los primeros cristianos durante cientos y cientos de años. Lo predicaban. Se predicaba en las iglesias, se proclamaba desde los púlpitos, se escribía en los comentarios, se escribía en los sermones, lo transmitían. De tal manera que la cristiandad durante siglos fue desarrollándose pensando que el milenio lo estaban viviendo y que cuando se cumpliera ese milenio iba a venir el anticristo, iba a ser el fin del mundo y finalmente Jesús vendría a recuperar a su iglesia. Claro, evidentemente este pensamiento llevó a muchos cristianos, a medida que se aproximaba el año 1000 de la era cristiana, a estar un poco angustiados, desesperados, preocupados. Creían que era el fin del mundo, que el mundo se iba a acabar con una serie de catástrofes, de calamidades. Y esto llevó a personas a tener diferentes actitudes, de los que se dedicaron a una vida totalmente disipada, comamos y bebamos que mañana moriremos. Muchos dicen, bueno, mira, como Dios es como es, probablemente yo no me voy a salvar, pues a vivir, que son 2 días, y a pecar, y ya está. Estaban los otros que se dedicaron a una vida contemplativa, piadosa, maltratar el cuerpo, ayunos, oraciones, vigilias. Otros que se dedicaron a predicar, yendo a diferentes lugares para llevar la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Pero a medida que iba llegando el año 1000, la desesperación en muchos los iba llenando. Para cuando se produjo la celebración del año nuevo, del año 1000 de la era cristiana, las iglesias estaban abarrotadas. Con temor solemne vieron cómo las campanas iban anunciando la llegada de la medianoche del último día del año 999 de la era cristiana para comenzar el año 1000, esperando que los cielos se abran, esperando que se produzca un evento y Satanás sea soltado, aparezca el anticristo, este mundo entre en un caos. La desesperación en algunos los llevó al suicidio. Otros estaban desesperados orando en las iglesias. Y se produjo la medianoche. Empezó un nuevo año, empezó un nuevo día y no pasó absolutamente nada. Porque estaban equivocados. Porque su comprensión teológica estaba errada. Y tuvieron que reencajar sus ideas, volver a ver qué habían interpretado mal de la Escritura y continuar. Pero te voy a llevar a un ejemplo un poco más cercano. Segunda mitad del siglo XIX. Gran movimiento interconfesional. Bautistas, metodistas, católicos, anglicanos, luteranos, están impactados por las profecías de Daniel y Apocalipsis, llegan a conclusiones más o menos similares, que la profecía de tiempo más larga del libro de Daniel llegaba a mediados del siglo XIX. No estaban de acuerdo en la fecha, 1840, 1844, 1850, 1855, pero más o menos por ahí, todo giraba en torno a eso. Y llegan a la conclusión de que si esa era la profecía de tiempo más larga, pues quiere decir que ya se acababa el tiempo, ¿no? Bueno, y se generó todo un movimiento conocido en la historia como el movimiento adventista, que fue originalmente un movimiento interconfesional, y uno de los grandes padres del adventismo fue un pastor bautista llamado William Miller, el cual es tenido como precursor de la iglesia adventista por los adventistas del primer día y también por los adventistas del séptimo día. Muy bien, William Miller llegó a la conclusión finalmente de que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844 y que la expresión, la purificación del santuario de Daniel capítulo 8, versículo 14, se refería a la segunda venida de Cristo, que con el fuego de su gloria purificaría la tierra, que ellos entendían que era el santuario, o como mucho algún lugar de la tierra era entendido como el santuario,
y en la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, esa tierra o algún lugar de la tierra, entendido como el santuario de Dios, o el pueblo mismo de Dios, así lo entendían algunos, sería purificado por la segunda venida de Jesús. Y llegaron a la conclusión de que este evento se produciría el 22 de octubre de 1844. La historia nos dice que muchos dejaron de trabajar, no cosecharon sus campos, abandonaron sus oficios, donaron todo su dinero para que se hagan publicaciones a fin de que se predique el inminente regreso de Jesús. Hubo todo un reavivamiento espiritual. Muchos fueron echados de sus iglesias originales porque se los consideraba fanáticos. Y llegó finalmente el ansiado 22 de octubre de 1844 y ese día pasó y Jesús no vino. ¿Por qué? Porque se habían equivocado en la interpretación del texto bíblico. Se habían equivocado, lo habían entendido. La mayoría de los protestantes creían en aquella época que el santuario era la tierra, algún lugar de la tierra, o simplemente el pueblo de Dios que sería purificado en ocasión de la segunda venida de Cristo por la glorificación. Estaban equivocados, simplemente equivocados. Tuvieron que rectificar y tuvieron que avanzar hacia adelante, comprendiendo dónde estaba el error. Así que, querido amigo, no, la Biblia no siempre se ha entendido de la misma manera, los cristianos no siempre la han entendido de la misma manera. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, hoy, en este momento, tenemos que ser humildes, tenemos que ser respetuosos, intentar hacer el mejor trabajo interpretativo que podamos hacer del texto, pero sin caer en dogmatismos condenatorios de otros, no sea que al final tengas que rectificar. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.